Luego de haber hablado bastante de Vega, de haber explicado por qué me la compré, los motivos de la compra y que estaba bastante contento con ella, al final del video les explicaba que yo había logrado mejorar el rendimiento de la gráfica mediante la optimización de voltajes y frecuencias en el software de AMD. Así que bueno, sin mucho más rodeos, sin dar demasiada introducción, hoy les traigo ese video de cómo hice yo para optimizar el rendimiento de mi gráfica Vega. Así que bueno, espero que les guste. Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos acá una vez más a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Guillermo y como les estaba comentando, hoy voy a estar haciendo el undervolting, el tweaking, la optimización, como le quieran llamar, de la gráfica Vega para sacarle un bastante mayor rendimiento, sobre todo en DirectX 12 y en juegos que hagan un mejor uso de la arquitectura Vega, Vulkan, DirectX 12, etc. Aunque esta configuración se puede aplicar para cualquier gráfica Vega y se puede ver una diferencia en la mayoría de los juegos. Algunos juegos se escalan mejor que otros, pero los juegos de DirectX 12 yo les aseguro que es donde ustedes van a ver una diferencia mayor. Lo único que sí, antes de empezar las pruebas, por favor les pido que no se salten ninguna parte, que lo miren todo con atención. Sé que es un video largo, sé que es un video espeso, si quieren aumenten en la velocidad de reproducción, lo que sea, pero por favor no se salten ninguna parte porque yo explico detalladamente, bien despacio, para que se pueda entender el porqué y lo que deben y no deben hacer en cada una de las instancias de la configuración. ¿Ok? También recordarles que esta configuración se puede aplicar para cualquier gráfica Vega, sea una Vega 56 o una Vega 64. Yo tengo una Vega 64. En el caso de que tengan una Vega 56, pueden usar una configuración similar, siempre y cuando ustedes no aumenten los voltajes. ¿Ok? Eso igual lo voy a explicar en más detalle. Quiero recordar además que la finalidad de este video no es overclockear la Vega. Nosotros no vamos a estar haciendo un overclocking. Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es intentar que la gráfica llegue a su frecuencia boost natural. Como ustedes saben, en las especificaciones de la Vega nosotros tenemos un chip que según AMD debería llegar a 1630 MHz de frecuencia boost, lo cual no sucede, como les voy a explicar a continuación, en el software de Wattman. No sucede. Por eso tenemos que optimizar voltajes y frecuencias para lograr que la gráfica llegue a una frecuencia lo más parecida posible a esos 1630 MHz. ¿Ok? Vamos a estar tocando frecuencias en el Wattman, pero no queremos overclockear la gráfica. O sea, no queremos hacer que la gráfica llegue, por ejemplo, a 1700 MHz. No queremos que la gráfica funcione a su frecuencia nativa. Pero ya les adelanto que para eso hay que tocar voltajes y frecuencias, sobre todo voltajes. Entonces la idea de esto es bajar los voltajes para que la gráfica tenga un consumo mejor y eso le permita mejorar las temperaturas y además, gracias a eso, aumentar el tiempo de frecuencia boost del chip del GPU. Conjuntamente con eso vamos a aumentar el power limit para que la gráfica consuma lo que tenga que consumir y que en efecto el consumo no sea un factor limitante en el rendimiento. ¿Ok? Y ahora sí, dicho toda esta introducción, los voy a dejar con el escritorio. Voy a grabar desde ahí para que ustedes vean directamente desde el escritorio cuáles son las configuraciones que yo estoy realizando. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, y ahora sí, una vez en el escritorio, lo primero que tenemos que hacer obviamente es entrar al software de Radeon, que lo pueden hacer desde acá, desde la barra de tareas, o lo pueden hacer haciendo clic derecho en el escritorio y yendo acá a donde dice AMD Radeon Settings. Ahí se les va a desplegar todo lo que es el software de Radeon. Como pueden ver, el software es bastante complejo, tiene bastantes cosas para tocar, configuraciones de pantalla, configuraciones de relive, video, información sobre el sistema, en fin, tiene un montón de cosas. Si ustedes quieren ver un video completo del software de Radeon en detalle con todo lo que tiene para ver y modificar, vayan al canal de los compañeros de Droga Digital que hicieron un video súper completo, extenso y detallado explicando todas y cada una de las funciones de este fantástico software. Yo me voy a centrar solamente en lo que es el tweaking, la optimización del chip de Vega. Para eso tenemos que ir a la pestaña que dice Juegos. En la pestaña Juegos, como pueden ver, acá tenemos, bueno, varios juegos, valga la redundancia, que tenemos instalados en la PC, algunos de ellos, porque acá faltan juegos todavía. Podemos configurar cada juego por separado, tanto la configuración del GPU como la configuración gráfica del juego específicamente, o podemos ir a una configuración global para que la gráfica funcione de igual manera en todos los juegos, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a ir a configuración global y acá tenemos nuevamente tres pestañas. La pestaña supervisión de rendimiento
es para supervisar justamente el rendimiento de la gráfica y todas esas cosas. Más bien como una especie de overlay de Radeon. Vamos a dejar todo igual, no vamos a tocar nada. La pestaña gráficos globales lo que hace es justamente activar opciones como el HBCC o simplemente sobreescribir configuraciones, por ejemplo, de anti-aliasing o de filtrado anisotrópico en el juego. Yo les diría que esto lo dejaran tal cual, que nunca toquen nada en lo que es configuración gráfica externa y que siempre configuren su juego desde el juego mismo y no usando un programa ajeno, incluso cuando ese programa es el mismo controlador de la gráfica. Ustedes configuran su juego desde el juego mismo y ya está. Así que esta pestaña gráficos globales la vamos a dejar tal cual está y no vamos a tocar nada. Nos vamos a concentrar en esta, en la que dice Wattman Global. En la pestaña Wattman Global, primero que nada voy a aumentar a pantalla completa para que se vea todo entero. Podemos ver que tenemos acá un montón de cosas en gris que no nos deja tocar absolutamente nada. Y acá tenemos una gráfica de monitoreo, ¿no? De frecuencia de la gráfica, temperaturas y demás. Lo que notamos en esta pestaña es que tenemos 4 modos de configuración de nuestra gráfica Vega. Primero que nada, el modo ahorro de energía. Este modo ahorro de energía yo la verdad es que no lo uso y lo recomendaría solamente para cuando estamos, por ejemplo, viendo una película o cuando estamos jugando un juego que no consume absolutamente nada de gráficos, por ejemplo League of Legends, que para lo que es una Vega realmente no precisamos casi poder gráfico. Y lo que hace el modo ahorro de energía es justamente bajar frecuencias, bajar voltajes para que la gráfica se caliente menos, consuma menos watts, etc. Y de esa manera tenemos una eficiencia energética mucho mayor que en cualquier otro modo. O sea, tenemos una gráfica que funciona más o menos a 1300 MHz y que consume poco más de 160-180 watts. Es un modo de ahorro que está bastante bueno, pero que cuando estamos jugando a un juego que requiera alta carga de GPU, evidentemente no es recomendable. En segundo lugar tenemos el modo equilibrado. El modo equilibrado es el que viene por defecto. Es un modo que, como bien lo dice la palabra, hace un equilibrio entre lo que es consumo de watt y performance. Lo que hace este modo es limitar exactamente el consumo en los 220 watts. La gráfica no consume más de 220 watts en ningún momento. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Cuando tenemos un pico de consumo, en vez de aumentar el consumo, lo que hace el software es bajar la frecuencia del GPU para que no se pase justamente de esos 220 watts. Esto lo que provoca es que cuando estamos jugando un juego que realmente nos haga transpirar la gráfica, que haga mucho uso de la GPU, realmente tengamos la performance limitada por este aspecto. Entonces yo realmente, si ustedes están jugando por ejemplo Shadow of the Tomb Raider, que es lo que vamos a probar a continuación, o están jugando Battlefield 1 o están jugando Witcher 3 y quieren sacar las máximas FPS posibles de su Vega, no recomiendo que usen el modo equilibrado, sobre todo si están jugando en 1440p o quieren tener más de 60 FPS. Así que bueno, el modo equilibrado yo ya les digo, lo recomiendo si ustedes juegan, como les decía anteriormente, para el modo de ahorro de energía, a un juego de bajos requisitos que no requiera demasiado esfuerzo de la gráfica. Luego, en tercer lugar, tenemos el modo turbo. El modo turbo es parecido al equilibrado, solamente que aumenta el consumo de la gráfica desde 220 a 250 watts e incrementa sensiblemente las frecuencias, pero lo hace sin optimizar los voltajes. Entonces, en realidad, tenemos un aumento innecesario de consumo energético, un aumento de temperaturas y no tenemos demasiada diferencia de FPS ni de frecuencias. Es bastante mínima la diferencia entre turbo y equilibrado, solo que el modo turbo la gráfica se calienta más, por lo tanto la velocidad de los fans por defecto aumenta un poco con respecto al equilibrado. El modo equilibrado también es bastante silencioso, si bien la gráfica hace algún ruido menor, es bastante silencioso. Ya el modo turbo la gráfica suena bastante más, porque como les digo, se calienta un poco más y para evitar que se caliente, la velocidad de los fans naturalmente aumenta. Como se habrán dado cuenta, tanto en el modo turbo como en el modo equilibrado como en el modo ahorro de energía, no podemos tocar absolutamente nada de lo que es el modo manual. Para eso tenemos que ir justamente al último modo, a lo que es el modo custom, el modo personalizado. Ese es el modo que nos interesa para poder modificar los parámetros de la GPU. Y bueno, justamente al activar el modo custom vemos que se nos habilitan las configuraciones del GPU, de la memoria, del ventilador, de la energía y etcétera. Primero que nada tenemos lo que respecta a la configuración del chip del GPU. Tenemos los P-States, ¿no? El estado 7, estado 6,
Esto es para modificar las frecuencias y los voltajes del GPU. Luego tenemos estas barritas de acá de la derecha, que son la configuración de la memoria HBM. Recuerden que Vega tiene memorias HBM, así que también más que nunca hay que trabajar con las chips de memoria conjuntamente con el chip del GPU, ¿no? Luego tenemos acá dos configuraciones más, que son la del ventilador de la gráfica y la de los límites de temperatura y energía. Antes de empezar a modificar y sacar el modo auto, lo que tenemos que hacer es naturalmente activar estas funciones de aquí para que nos habilite la edición de estos valores que están aquí, que son los que vamos a estar modificando. Lo mismo acá, tenemos que habilitar el contador de RPM y tenemos que habilitar acá los límites de temperatura. Una vez que ustedes habilitan todo esto para poder modificar, ahora sí podemos empezar a trabajar con lo que son las frecuencias y los voltajes para lograr un mejor desempeño de nuestra gráfica sin disparar temperaturas ni consumos. Lo que estamos viendo acá es que podemos trabajar sobre el estado 6 y el estado 7 de la gráfica. Acá estamos viendo que según el software de AMD, en el estado 7, el estado máximo de carga de la gráfica, tenemos 1632 MHz a 1200 milivoltios. Justamente 1630 MHz es la frecuencia máxima que AMD dice que deberían llegar sus gráficas Vega. Pero ¿qué pasa? Esto nunca se da. No sé si es que el software anda mal o qué pasa, pero esto nunca sucede. Si ustedes dejan esto así como está acá, la gráfica va a funcionar igual que en el modo equilibrado, más o menos a 1400 MHz, 1420, 1450, busteando de vez en cuando hasta los 1520 o 1500 y poco. Nosotros lo que queremos es lograr los 1630 MHz la mayor cantidad de tiempo posible, o por lo menos una cifra cercana a 1630 MHz. ¿Se entiende? Para eso, para poder editar los valores, para que la gráfica llegue a esa frecuencia que AMD dicta como la frecuencia boost de Vega, tenemos que trabajar con los valores de frecuencia y voltaje. Así que lo primero que yo voy a hacer acá es poner 1702. Voy a subir un poco la frecuencia, pero ojo, no me pueden decir que esto es un overclocking, porque yo acá no estoy overclockeando. Si bien estoy poniendo 1700 MHz, la gráfica nunca va a llegar a esta frecuencia, sino que más bien va a funcionar a una frecuencia promedio entre este valor del estado 7 y el valor del estado 6. Así que yo acá en el estado 6 también voy a poner una frecuencia un poco más alta. De 1530 voy a subir un par de megahertz hasta 1570, 1572. Y ahora sí tenemos unos valores de entre 1570 y 1702. La gráfica debería funcionar a una frecuencia de valor promedio entre estos dos valores de aquí. Conjuntamente con el aumento de las frecuencias, lo que vamos a hacer es bajar el voltaje, es decir, vamos a undervoltear el chip. Vamos a ponerle en lugar de 1200, 1150. Esta diferencia parece pequeña, pero en realidad disminuye casi en 40 o 50 watts, aunque parezca absurdo, el consumo de la gráfica. O sea, 50 milivolt repercute en una diferencia de watts bastante notable. Y en el estado 6 vamos a bajar también desde 1150, 60 milivolt hasta 1090. ¿Ok? Estos valores a mí me resultaron, son valores que yo demoré en conseguir, son valores que son estables para mi chip, pero que pueden variar según cada chip. Según su chip de Vega, si su chip es mejor o peor, puede que consigan estas frecuencias con menos voltajes y de esa manera, por supuesto, reducir el consumo. Pero bueno, yo luego de probar un montón de veces llegué a que estos valores son estables para mi GPU. A mí me tocó un GPU bastante bueno, de hecho, porque hay muchos reviewers que no pudieron hacer que su Vega llegue a más de 1600 MHz. A mí me tocó un chip relativamente bueno, no me tocó un chip súper bueno, no tengo tampoco la lotería de silicio, porque no tengo un chip tan bueno como el de las Vega Frontier, por ejemplo, que hacen 1650 MHz a 1090 milivoltios, o sea, no me tocó un chip tan bueno, pero mi chip de Vega funciona bastante bien a 1600 MHz con un voltaje relativamente bajo. Ok, repito, por más que yo ponga 1700 MHz, la gráfica, lo que yo estoy logrando con esto es que funcione a 1630, 1640 como mucho. O sea, estoy haciendo que la gráfica trabaje a su frecuencia nativa.
mediante estas modificaciones. ¿Se entiende? No estoy overclockeando la gráfica. Si yo quisiera overclockearla, si yo quisiera, por ejemplo, tener 1700 MHz todo el tiempo, tendría que subir el voltaje y acá poner una frecuencia mucho mayor. ¿Ok? Y eso me daría un consumo de, no sé, muchos más watts del que vamos a tener finalmente en este video. ¿Está claro? Quiero dejar esto claro porque no quiero que la gente me ponga, ah, porque estás haciendo overclocking o no sé qué. No, no estoy overclockeando. Yo con estos valores ya van a ver, logro una frecuencia baja, una frecuencia normal, digamos, una frecuencia que es la que tendría que funcionar la gráfica. ¿Ok? No estoy overclockeando. Quiero dejarlo claro porque no quiero que se confunda. Bueno, ahora sí, siguiendo con el video. Luego que tenemos configurado lo que es el GPU, tenemos que configurar también la memoria HBM. En este caso, acá sí, el chip HBM podemos subirle un poco la frecuencia porque, como les digo, el chip viene a una frecuencia bastante baja y con subirle unos megahertz, con subirle 100 megahertz, 105 megahertz, 110 megahertz, logramos un ancho de banda bastante superior. De hecho, aumentamos sustancialmente el ancho de banda de la gráfica, aumentando muy poquito la frecuencia, es decir, conseguimos un ancho de banda mucho mayor de la gráfica con tan solo 100 MHz de incremento en la memoria HBM. Y lo mismo que hicimos en el chip de GPU, vamos a hacerlo en la memoria HBM. Vamos a ponerle, en vez de 1100 milivoltios, 1050. Vamos a bajarle 50 milivoltios para que el chip HBM trabaje más frío. Y le bajamos el voltaje justamente para que pase lo mismo que con el chip. Estamos aumentando la frecuencia y vamos a lograr que la memoria HBM no se caliente tanto, aunque hayamos aumentado la frecuencia porque estamos bajando el voltaje. Mis chips de HBM funcionan bien a 1055 MHz a 1050 milivoltios. Capaz que los de ustedes funcionan a esta frecuencia a menos voltaje, pero como les digo, eso es una cuestión de ir probando. Ok, ahora sí, tenemos configurado lo que es el chip de la gráfica y tenemos configurada la memoria HBM. Ok, lo que sigue ahora es configurar el ventilador. Evidentemente este perfil silencioso de ventilador es muy bajo y nosotros queremos que la gráfica mantenga la frecuencia de 1630 MHz la mayor cantidad de tiempo posible, y para eso tenemos que hacer que trabaje fría. Pero que tampoco sea ensordecedora. Así que ponemos acá, por ejemplo, 2400 MHz y acá 3400. Estamos aumentando, ¿no?, la velocidad del ventilador, pero quiero aclarar que esto es solamente cuando la GPU está bajo carga. O sea, cuando está la gráfica en reposo, los fans funcionan igualmente súper silenciosos y no molestan para nada. ¿Ok? Pero bueno, yo tengo esta configuración de fan porque realmente el cooler de Strix no hace un ruido muy fuerte, a no ser que lo pongamos al máximo o a una velocidad muy alta, y trabajando entre 2400 y 3400 RPM realmente el sonido se siente, pero tampoco es algo súper molesto que nos perjudique la experiencia de juego, sobre todo con auriculares, ¿no? Pero bueno, una vez que tenemos configurado lo que es el tacómetro del GPU, la velocidad de RPM de los fans, vamos a configurar el último paso, que es el límite de energía y el límite de temperatura. Acá tenemos un límite objetivo de 75 grados y yo esto lo voy a bajar 10 grados a 65. ¿Y por qué hago esto? Por una razón muy sencilla. Esto es la temperatura del GPU, 65 grados. O sea, yo quiero que mi GPU trabaje en el entorno de los 65 grados. Pero ¿qué pasa? La memoria HBM está pegada a el chip del GPU y generalmente la memoria HBM se calienta un poco más que el chip del GPU. Entonces, si nosotros dejamos acá 75 grados, va a trabajar en promedio la memoria HBM entre 5 y 10 grados más. Nosotros no queremos que pase eso, no queremos que la HBM se caliente demasiado. Recuerden que le hicimos también un leve overclocking al chip de HBM para aumentar el ancho de banda de la gráfica. Entonces, poniéndole aquí este valor 65 grados al límite de GPU, logramos que la memoria HBM también trabaje fría o un poco más fría de 80 grados. Va a trabajar en el entorno de los 70-75 grados, lo cual es una temperatura mucho más aceptable para el chip HBM. El chip de HBM es normal que se caliente más que el chip del GPU, pero ustedes siempre que estén haciendo este tipo de modificaciones deben monitorearlo. Ustedes deben monitorear temperaturas de la GPU cuando recién están probando todas estas configuraciones. ¿Ok? Así que, como les digo, 65 grados va a ser nuestra
nuestra temperatura target, nuestra temperatura objetivo para el chip de gráficos, para que la memoria HBM no se caliente demasiado. Y por último, una cosa muy importante, ¿no? Último pero no menos importante, es subirle el límite de energía. Esto es fundamental, esto hay que ponerlo al máximo. Esto lo hacemos para que la gráfica pueda usar todos los watts que necesite. Si nosotros dejamos esto como viene en el medio, la gráfica va a pasar lo que pasa en el modo equilibrado, va a bajar las frecuencias porque no va a usar todos los watts que necesita. Ustedes pueden acá ir viendo, dejarlo en 25%, dejarlo en 30%, hay gente que lo deja en 25, 30%, pero eso es cuestión de ver el ruido que hace la gráfica, cuánto se calienta, si es estable, si no es estable, lo pueden ir manejando. Yo lo pongo al máximo porque en este caso no me afectan nada las temperaturas y no me afecta demasiado en lo que es el ruido que hace la gráfica, así que lo pongo al máximo porque sé que no pasa nada. Estamos bajando los voltajes, así que en realidad aumentar el límite de energía no debería ser perjudicial siempre y cuando no instalemos ninguna BIOS externa y no hagamos ninguna modificación externa a lo que es este controlador de Wattman. ¿Ok? Quiero dejar esto claro porque existen soluciones de instalar BIOS custom que nos dejan subir el límite de energía muchísimo más para que la gráfica consuma muchísimo más, que sirve generalmente para overclocking de alto rendimiento o para sacar el máximo y llevar la gráfica al límite, pero ya instalar un BIOS custom, ya poner configuraciones de límite de energía superiores a las de el Wattman podría ser perjudicial para su GPU, para las fases de alimentación de su GPU, y realmente yo no lo recomiendo. Ustedes siempre manéjense con lo que es el Wattman de AMD, que AMD en su software generalmente no nos va a dejar jugar con voltajes demasiado altos. Así que todo lo que ustedes puedan hacer acá no debería estropear su GPU siempre y cuando ustedes no suban los voltajes. Recuerden, por favor, no subir los voltajes. Yo los dejé más bajos de los que estaban y lo que hice fue aumentar el power limit, pero no aumenté los voltajes. Esto es fundamental porque si ustedes aumentan los voltajes, ya ahí sí podrían estropear su GPU. Ok, ustedes mantengan los voltajes de fábrica o bájenlos, pero no los aumenten. Y bueno, ahora sí, una vez que tenemos configurado el chip del GPU, que tenemos configurado nuestra memoria HBM, que tenemos configurado lo que es la velocidad de ventilador de la gráfica y que tenemos configurado el límite de poder de watts y el límite de temperatura, vamos a darle acá a donde dice aplicar, acá arriba, para que se aplique la configuración en nuestro Wattman. Y de esta manera quedaría configurada la gráfica para tener un rendimiento un poco mejor al de el modo equilibrado, y eso va a hacer una diferencia en FPS. Ahora sí, los voy a dejar con una prueba de Shadow of the Tomb Raider, que es uno de los juegos más demandantes que hay ahora mismo, para que ustedes vean en DirectX 12 cómo mejora el tema de las frecuencias y el tema de las FPS. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con lo que es la prueba. Ustedes van a ver de un lado lo que es la gráfica Vega 64 en el modo balanceado, con la curva de fan balanceado. Están viendo que estoy configurando el Shadow of the Tomb Raider en gráficos al máximo, o sea, lo pongo en highest, pero además estoy subiendo, por ejemplo, Space Contact Shadows, estoy subiendo filtro anisotrópico, estoy subiendo Level of Detail, estoy subiendo todo para que quede en gráficos máximos. Bueno, y como están viendo ahí en lo que es el benchmark, vemos una mejora de rendimiento sustancial. Tenemos por un lado en el modo balanceado 1500 MHz y monedas y unas temperaturas de la memoria HBM, como les decía, bastante altas. Tenemos un par de grados más en el HBM con respecto al chip de la Vega. Y tenemos una mejora de FPS de más de 10 FPS en 1440p. Recuerden que esto es 1440p, no es 1080p. Tenemos una diferencia de FPS de entre 12 y 20 FPS. Ya van a ver ahora más adelante en el benchmark que la diferencia es todavía mayor. Así que creo yo que se logró ese objetivo de superar los 1600 MHz en el chip de la Vega. Si bien baja un poco por momentos, por un tema de consumos y de temperaturas, vemos que el reloj de la GPU es bastante superior en el modo Undervolt y Overclocking. En realidad, como yo les comentaba, puse esos 1700 MHz, pero como ven, la frecuencia de la gráfica está lejos de llegar a esos 1700 MHz. Se mantiene ahí en 1500 y pico, 1600, 1600 y algo, y por ahí anda.
Como ven también, y como era de esperarse, el consumo se incrementó bastante, desde los 220 watts clavados del modo balanceado hasta unos 270, 275 watts, que eso es realmente lo que debe consumir una tarjeta Vega de este calibre, con esa cantidad de transistores y de shaders, ¿no? Como están viendo acá, pasamos de tener 90 FPS a tener 112. Como están viendo acá en esta parte del benchmark, la diferencia es todavía mayor. Así que bueno, como pueden apreciar en el benchmark, tenemos una diferencia que es notable, una diferencia que se nota. Tenemos una frecuencia sustancialmente mayor del chip en el modo Undervolt, y tenemos también un ancho de banda bastante mayor gracias al pequeño overclocking que le hicimos a la memoria HBM. Recuerden que estamos probando el juego en gráficos máximos, tenemos la calidad highest, o sea la más alta, y encima mejoramos ahí lo que es las reflexiones y algún detalle más, el level of detail, que si dejamos el modo más alto por defecto hay cosas que no están al máximo. Así que tenemos una configuración de gráfico bastante alta, y no obstante, como podemos ver ahí donde hay muchos NPC, la diferencia en el modo Undervolt es bastante mejor. Tenemos un mínimo de 10 FPS en el peor de los casos de mejora, y más de 20 FPS en ocasiones. Así que no sé qué piensan ustedes, pero realmente yo creo que la diferencia es bastante notable. Y bueno, una vez culminado el benchmark, vemos unos resultados que a mi entender hablan por sí mismos. Tenemos una average FPS de 59, unas FPS promedio de 59 y un total de fotogramas renderizados de 9233 para el modo balanceado, y tenemos unos fotogramas promedio de 72 con un total de 11.274 fotogramas renderizados para el modo Undervolt. Con los tweaking que hicimos, el hecho de haber modificado los voltajes y el hecho de haber aumentado el ancho de banda de la gráfica al haber aumentado la frecuencia del HBM, nos da una mejora que a mi entender es sustancial, y a esta resolución aumentar más de 10 FPS realmente es un cambio notable y que para mí vale la pena, independientemente de que tengamos un consumo de watt mayor. Y bueno, muchachos, con esto damos por finalizado el video de hoy, damos por finalizada la explicación. Como pueden ver, el rendimiento sí se mejora, el rendimiento sí incrementa, las FPS mejoran, aumenta así considerablemente el consumo, es algo que tienen que tener en cuenta. Quedará a criterio de cada uno aplicarlo o no en su gráfica Vega, pero el hecho es que, como yo les comentaba en mi video anterior, el software de AMD no saca provecho de la gráfica, a no ser que ustedes metan un poco de mano ahí y hagan algunas magias con los voltajes. Eso era más bien el objetivo. La Vega se puede mejorar, Vega tiene margen de mejora. Estoy seguro que Vega además va a envejecer muy bien, porque en juegos con DirectX 12 escala mucho más que en juegos con DirectX 11. En Shadow of the Tomb Raider la diferencia, como vieron, es bastante buena. Quizá en otros juegos como Witcher 3 o Battlefield, o juegos un poquitito más viejos que no sean de DirectX 12, no haya tanta diferencia, pero por ejemplo a 1080p tenemos un mínimo también de 10 FPS de mejora. Pero bueno, también quiero aclarar un detalle importante, y es que esta configuración no es la única configuración viable. Ustedes, si quieren, pueden agarrar y solamente bajar voltajes, solamente pueden hacer esta configuración de manera parcial para mejorar consumos. Por ejemplo, pueden agarrar, aumentar el power limit y bajar voltajes y no tocar nada más, y de esa manera ya logran una mejor eficiencia. Pero en fin, hay un montón de maneras de seguir mejorando la Vega. Esta es simplemente mi configuración, la que a mí me ha dado más resultado. Aumenta el consumo, pero también mejora el rendimiento. Hay formas, por ejemplo, donde se puede mejorar el consumo sin aumentar demasiado el rendimiento. Después hay formas donde se puede también hacer overclocking y sacarle todavía más rendimiento que este, pero mediante overclocking, no un poco más agresivo con los voltajes. Yo eso tampoco lo recomiendo demasiado, porque aparte se dispara el consumo. La Vega llega a consumir 350 watts, incluso ya no vale tanto la pena. Pero en fin, el hecho es que hay un montón de matices, un montón de opciones que se pueden ir aplicando, un montón de cosas para seguir arreglando, para seguir puliendo. Quizá alguno con su Vega consiga alguna configuración mejor que la mía, por supuesto, si te tocó un chip mejor, como les mencionaba hace un momento. Digo, hay maneras de mejorar Vega, hay maneras de optimizar sobre todo el consumo, la relación de FPS y consumo. Hay un montón. Todo es cuestión de ir probando, y todo es cuestión de la calidad de chip de silicio que les haya tocado. Cuanto mejor sea el chip, menor voltaje van a precisar
para llegar a la frecuencia boost objetivo de 1630 MHz. Y cuanto peor sea su chip, menos margen de ganancia y de undervolting van a traer. Así que es una cosa relativa de cada chip de Vega. Y ahora sí, les aviso a los que se quedaron hasta el final que voy a estar haciendo en mi próximo video una comparación de la Vega así mejorada contra una GTX 1080, pero no una GTX 1080 ordinaria. Esta es una Zotac AMP, o sea, es una GPU también aftermarket con un leve overclocking de fábrica, una versión muy buena de la GTX 1080 para que sea más justa la comparación. Vamos a estar comparando a ver qué tanto mejora la RX Vega 64 comparándola con la GTX 1080 en un montón de juegos y no solamente en Shadow of the Tomb Raider, que ya se sabe que la Vega es más rápida. Así que bueno, ahora sí, si este video les gustó, apreciaría muchísimo que le dieran un me gusta para que pueda llegar a más personas, para que YouTube lo recomiende y para que más gente pueda verlo. También por favor decirles que si ustedes tienen una Vega 56 o una Vega 64 y me quieren dejar en comentarios cuál fue su mejora después de haber hecho el Undervolt, cuál es su perfil de Undervolt que ustedes utilizaron, cuál fue su tweaking, su optimización, qué método usaron, también me lo comparten para que toda la gente pueda leerlo y hagamos que esto de Vega, de Undervolt y del tweaking de Vega se haga saber y que más gente sepa que Vega se puede optimizar en cuanto a lo que es consumo y rendimiento. Y también recordarles que si el contenido de mi canal les gusta, los invito a que miren mis videos anteriores y además se suscriban para ver mucho más contenido de este tipo. Suscribirse es completamente gratis y me están ayudando a mí a que este espacio crezca para que llegue a más personas y además me motive a subir contenido lo más seguido posible. Así que bueno muchachos, con esto me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.